aquí como siempre, cada domingo a las 4 de la tarde con Visión de China. Muy buenas tardes, muchas gracias por nuevamente permitirnos traerles informaciones de ese gigante asiático. Vamos a empezar como siempre con nuestro divino tecito, bondadoso, despeja saludable, para brindar por Di Eduardo, por este programa, por ustedes amigos. Entonces, Mayra, voy a hablar de un tema que verdaderamente ejemplifica como ningún otro las ridiculeces en que caen algunos con relación a China. Los hechos sólidos, concretos, reales, objetivos del comportamiento de la economía china son reportados por el FMI y el Banco Mundial, que difícilmente podamos dudar de que no son fan de China. Pero es que los hechos son los hechos. En el mundo de hoy, nadie puede engañar al sistema. La digitalización de las economías, especialmente las desarrolladas, pero también todas, que se conoce perfectamente cuál es el comportamiento real de la economía. Como no pueden ignorar el nivel actual de crecimiento de la economía china, como no pueden ignorar que China creció un 5,3%, hay algunos que autoconsiderados economistas brillantes sacan unos razonamientos verdaderamente increíbles. Hay un gran comentarista de una gran emisora noticiosa internacional que transmite desde Wall Street, que plantea algunas veces unos criterios sobre el comportamiento de la economía china verdaderamente increíbles. Por ejemplo, yo he dicho ya en otras ocasiones que no hay una economía perfecta, una economía que esté funcionando bien en todos los sectores y en todos los aspectos. Todas las economías tienen momentos difíciles, situaciones difíciles y sectores difíciles. Pero, por ejemplo, ellos les gusta mucho decir que la deuda externa de China se ha convertido o está convirtiéndose en un problema que traba el desarrollo de China. Pero, señores, el país por mucho más endeudado del mundo es Estados Unidos. Y algunos han advertido de que esa deuda puede convertirse en determinado momento en un gran problema para Estados Unidos. Lo es ya, pero que puede trabar muy fuertemente la economía norteamericana. Pero hablan de la deuda china, que sí, como país desarrollado, como país grande, tiene una deuda. Hablan también del problema demográfico de China, que ahora las chinas estén pariendo un poco menos de chinos, lo plantean como un problema enorme. Pero por ese campo está atravesando Europa desde hace tiempo. Por eso asimila inmigrantes. Y en Estados Unidos se da también en la población autóctona, la población norteamericana. Se refleja menos por la gran inmigración que recibe. En estos días que Biden ha anunciado el cierre de la frontera, muchos han advertido que esto va a afectar severamente a algunas industrias, algunos sectores agrícolas norteamericanos. Pero verdaderamente China ha venido creciendo a un nivel extraordinario. En 1970 la economía china decreció alrededor de un 27%. Y así se comportó más o menos en los años 70, hasta que en 1978 Deng Xiaoping lanzó las 4 modernizaciones chinas: industria, agricultura, ciencia y tecnología y fuerzas armadas. Y a partir de ahí vino una reanimación verdaderamente espectacular de la economía china. ¿Por qué? Porque se inició un proceso de reforma y apertura, reforma del movimiento del sistema económico interno, yendo a una economía de características específicamente chinas, pero a la misma vez una apertura hacia el exterior. Y ahí cientos, si no miles de industrias vieron con codicia un mercado de 1.400 millones de personas
bueno, un poco menos en aquellos momentos todavía, al cual no podían despreciar ni ignorar. Y se produjo un fuerte proceso inversionista en China, que llevó a que la economía tuviera periodos de crecimiento de 10 años por encima del 10 y el 11%. Yo les traje algunos datos que yo quiero compartir con ustedes. En 1990, y necesariamente tengo que compararlo con Estados Unidos, que es la economía líder del mundo, pero para reflejar el cómo tratan de minimizar una cuestión que no se puede minimizar. En 1990, ya en pleno proceso de recuperación de la economía china, creció 3,9% el PIB, el Producto Interno Bruto. Ese año Estados Unidos creció 1,9%. En el 2000, siguiendo el proceso de reanimación, China creció 8,5%, Estados Unidos 4,1%. En el 2010, China creció 10,6%, pero en ese decenio el promedio de crecimiento de la economía china se movió alrededor del 10 y el 11%. Pero Estados Unidos, mientras que China crecía 10,6%, Estados Unidos creció 2,7%. En el 2015, China creció 7%, Estados Unidos 2,7%. En el 2020, año de la pandemia, China creció 2,2%, Estados Unidos decreció 2,8%. En el 2021 vino el rebote de la economía post-pandemia. China creció 8,4%, Estados Unidos 5,9%. Nadie se le acercó a China. Ese rebote nadie se le acercó a China. Quizás la India. En el 2022, China creció un 3%, Estados Unidos 1,9%. Y el 2022 fue un año difícil para China, porque hubo un repunte muy fuerte del COVID. Pero creció 3,0% y Estados Unidos 1,9%. En el 2023, China creció 5,3%, Estados Unidos 2,5%. Vamos a detenernos aquí un momento. Les gusta mucho decir a algunos analistas que hay una desaceleración de la economía china. ¿Por qué? Porque si China creció en determinado momento a un 14, un 11, un 10%, y todavía en fechas más recientes, en el 2015, creció un 7%, y después está creciendo, bueno, el rebote no lo vamos a contar, un 3 en el 2022 y 5,3 en el 2023, pues la conclusión es lógica. La economía china va cayendo, se va desacelerando. Ahí no hay ignorancia. Saben perfectamente lo que está pasando. ¿Por qué Estados Unidos rara vez crece por encima del 3%? Porque es una economía de un volumen extraordinario. China puede haber crecido 5,3 el pasado año, menos que el 7 que creció en el 2015. Sin embargo, en términos absolutos, el crecimiento de la economía china en el 2023 fue mayor en términos absolutos a lo que creció en el 2015. Por eso Estados Unidos no puede crecer generalmente más allá de un 3%, porque tiene un volumen económico muy grande. Pero ¿cuál es el pronóstico para el 2024? Bueno, según el Banco Mundial, en este año y el FMI, en este año China va a crecer 5,3%, aunque el pronóstico chino es de 5%. Pero Estados Unidos se encuentra en una situación de gran incertidumbre, y la incertidumbre es el peor enemigo que tiene la economía en general. Cuando no se sabe qué variables pueden tener afectación o qué movimiento puede tener, esto tiene un impacto importante porque el consumidor consume menos y el inversionista invierte menos y se refugian entonces en los bancos.
Estados Unidos está confrontando el gran problema de la tasa de interés. Se suponía que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, iba a empezar a bajar las tasas de interés, pero no la puede empezar a bajar. ¿Por qué? Porque, según los datos, el mes pasado, Estados Unidos creó 272,000 nuevos empleos. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo en un 4%. ¿Por qué crece en 272,000 el nivel de empleo y sin embargo el desempleo aumenta? Porque este crecimiento de nuevos empleos no es de manera global, sino en determinados sectores que creció, pero hubo sectores donde definitivamente para que haya crecido el desempleo al nivel del 4%, hubo una gran pérdida de empleo. Pero ¿qué ocurre? Que si hay crecimiento en el nivel de empleo, esto implica que hay más salario en circulación, más presión sobre la demanda, y por lo tanto en esa circunstancia la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, no pudo orientarse a reducir la tasa de interés. Y esto lógicamente es una cuestión que afecta, porque la tasa de interés es un instrumento de política económica. Si el inversionista o el consumidor va a obtener más beneficio con su dinero depositado en el banco que consumiendo o invirtiendo a riesgo, pues lógicamente prefiere tenerlo en el banco y esto afecta la economía. Pero, aunque el pronóstico cauteloso para la economía norteamericana de este año es de un crecimiento de 2.4%, lo cierto es que en el primer trimestre, a una base anualizada, o sea, el primer trimestre la economía creció 0.3, 0.5 menos de lo que se estimaba, que se había estimado que tendría un 0.8, pero considerando a nivel anual, el crecimiento fue de 1.6 y esto lógicamente crea preocupaciones con la economía norteamericana. Por otra parte, es inevitable que la economía china se acerque cada día más a los niveles de Estados Unidos. Yo tengo también hecho un análisis cronológico muy largo. Publiqué hace varias semanas un artículo en el cual mostraba que a los niveles de crecimiento que se mantiene China y los niveles de crecimiento minoritarios que se mantiene Estados Unidos, en 5 o 6 años China estaría alcanzando y rebasando a la economía norteamericana. ¿Es eso una tragedia? En lo absoluto. China va a ser la primera economía mundial más temprano que tarde. Y un poquito más tarde, la India va a ser la segunda economía mundial. Y Estados Unidos va a pasar a ser la tercera economía mundial. Y ahí sí no es muy previsible que en el mediano plazo pueda haber otra variación. Pero eso no es una tragedia para nadie. Estados Unidos seguirá siendo siempre una economía de primer orden, porque es una economía grande, poderosa. Japón era la segunda economía mundial, hasta que China la desplazó en el 2010. Y los japoneses siguen viviendo tranquilos y normales. En Estados Unidos algunos viven un trauma con la posibilidad de que pasen a ser una segunda o tercera economía mundial. Lo cierto es que la economía china crece, se mantiene creciendo y muestra toda su potencia y dinamismo. Es así, Mayra. Así mismo, y gracias a que está creciendo, parte importante del mundo se está salvando. Bueno, muy importante eso. Hay que decir que China es responsable del 30% del crecimiento mundial. China tiene una influencia del 30% en el comportamiento de la economía mundial. Si China colapsa, el mundo colapsa. Si China colapsa, la economía norteamericana colapsa gravemente y la europea ni se diga. Es que es así, no somos llaneros solitarios, tenemos que tener vínculo con los demás países y apoyarnos económicamente. Me gustó eso, llanero solitario. Y eso es importante, eso es importante, apoyarnos es lo importante. ¿Qué nos propone ahora? Ahora vamos a un lindo video musical. La joven Tong Li
canta y baila con música tradicional. Después de disfrutar este video musical, Mayra, vamos a nuestro prontuario con una buena carga noticiosa otra vez. Así mismo, información. Dice que desde enero a mayo el comercio exterior de bienes del país se ubicó en 2,46 billones de dólares. Las exportaciones alcanzaron los 1,4 billones de dólares,
mientras que las importaciones llegaron a 1.04 billones. Solo en mayo el comercio exterior se incrementó un 8,6% hasta llegar a 0.5 billones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha elevado su pronóstico para el crecimiento del Producto Interno Bruto de China en el 2024 al 5%, desde la proyección de abril del 4,6%. Informó recientemente la primera directora adjunta del FMI, Jita Gopinath. Gopinath hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Beijing, luego de que un equipo del Fondo Monetario Internacional visitara China del 16 al 28 de mayo para las consultas del 2024 del artículo 4. La revisión con la previsión al alza fue impulsada por un fuerte crecimiento del PIB en el primer trimestre del 2024 y las recientes medidas políticas, explicó a los periodistas. El gobierno chino se ha centrado adecuadamente en abordar las vulnerabilidades del sector inmobiliario, las deudas de los gobiernos locales y las instituciones financieras más pequeñas, señaló Gopinath. Según la directora del FMI, el desarrollo económico de China en las últimas décadas ha sido notablemente impulsado por las reformas orientadas al mercado, la liberalización del comercio y la integración en las cadenas de suministro globales. China, dijo la directora, desempeña un papel importante y constructivo al apoyar la reestructuración de la deuda en los países de bajos ingresos y vulnerables y en promover la transición verde el fondo espera continuar con la cooperación con las autoridades chinas en este sentido, afirmó. El FMI indicó en un comunicado que durante la visita a China, su equipo sostuvo discusiones constructivas con funcionarios gubernamentales, representantes del sector privado y académicos para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas, los riesgos, el progreso de las reformas y las respuestas de políticas. La comercialización de la tecnología 5G ha estimulado directamente una producción económica total cercana a unos 787.530 millones de dólares en China en los últimos 5 años, según el Ministerio de Industria y Tecnología Informática. Zhao Xigo, ingeniero jefe de la cartera, dio a conocer la cifra en un foro de telecomunicaciones móviles, citando una investigación de la Academia de Tecnología Informática y de las Comunicaciones de China. La tecnología 5G también ha impulsado indirectamente 1,9 billones de dólares en producción económica, lo que demuestra su importante contribución al desarrollo de alta calidad del país, añadió. El funcionario dijo también que desde la emisión de licencias comerciales para 5G, el 6 de junio de 2019, China ha logrado un liderazgo global en materia de infraestructura de la red 5G, avances continuos en tecnologías centrales clave y resultados notables en la integración de aplicaciones digitales y físicas. Para finales de abril, China había acumulado casi 3,75 millones de estaciones base de 5G, o alrededor de 26 estaciones base por cada 10.000 habitantes. Al mismo tiempo, las reclamaciones de patentes del estándar 5G esencial del país representaban más del 42% del total mundial. La tecnología 5G se ha utilizado ampliamente en industrias claves como la minería, la electricidad y la atención médica, y ha penetrado gradualmente desde los vínculos periféricos hasta las áreas centrales como la investigación y el desarrollo, el diseño y la fabricación. En el próximo paso, el Ministerio realizará esfuerzos continuos para ayudar a profundizar la cobertura de la red 5G, acelerar la expansión de las aplicaciones 5G y promover activamente la modernización de la industria informática y de las comunicaciones, dijo Zhao.
El comercio de servicios de China mantuvo un rápido impulso de crecimiento en los últimos primeros 4 meses de este año, y los servicios relacionados con los viajes registraron rápidos aumentos, mostraron datos oficiales. El comercio de servicios del país se situó en 341.740 millones de dólares en los primeros 4 meses, lo que representa un incremento interanual del 16,8%, según el Ministerio de Comercio. Entre enero y abril, las exportaciones de servicios totalizaron a 136.762,5 millones de dólares, un 11% más que en el mismo periodo del año pasado, y las importaciones de servicios aumentaron un 21,2% interanual, lo que supone un déficit de 64.247,2 millones de dólares. China se opone firmemente a cualquier forma de unilateralismo y proteccionismo, afirmó el portavoz del Ministerio de Comercio, He Yadong. La exageración del exceso de capacidad y las acusaciones de supuestas políticas y prácticas ajenas al mercado por parte de China, según algunos países, son ejemplos típicos de dobles estándares, cuya esencia es el unilateralismo y el proteccionismo, e inevitablemente socavarán la genuina competencia justa y alterarán el orden económico internacional, indicó He en una rueda de prensa. El vocero dijo que la política de subsidios de China ajusta a las reglas de la Organización Mundial del Comercio y que la organización no estipula que haya subsidios prohibidos. Los productos chinos son rentables y competitivos y logran una ventaja competitiva a través de una competencia total en el mercado, en lugar de depender de subsidios gubernamentales, según He. China ha continuado sus esfuerzos para crear un mercado abierto con competencia justa, y sus empresas líderes en los campos de la industria de nueva energía, la economía de plataforma y la electrónica de consumo son principalmente compañías privadas, subrayó, y agregó que en 2023 las empresas de capital extranjero representaron el 30% de las importaciones y exportaciones del país. China siempre se ha adherido al principio de genuinidad competitiva justa y se ha esforzado por crear un sistema de mercado de alto nivel, fomentando un entorno empresarial de primer nivel, orientado al mercado, basado en la ley e internacionalizado, al tiempo que promueve de forma continua la innovación tecnológica y el avance industrial en aras de lograr el progreso de desarrollo comunes, afirmó. A partir del próximo 15 de junio, la parte continental de China suspenderá las concesiones arancelarias para algunos productos de Taiwán que actualmente gozan de tasas arancelarias preferenciales estipuladas en el Acuerdo Marco de Cooperación Económica, en respuesta a las restricciones comerciales de la isla, según la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado. Estos productos constan de 134 partidas arancelarias de Taiwán. El acuerdo es un pacto económico general destinado a reducir las barreras comerciales entre la parte continental y Taiwán, y fue firmado por ambas partes en el 2010, basándose en el consenso de 1992. En diciembre de 2023, la Comisión anunció la suspensión de las tasas arancelarias de acuerdo para algunos productos de Taiwán, ya que las restricciones comerciales unilaterales y discriminatorias de la isla contra la parte continental incumplían el pacto. Bien, información relevante. Vámonos ahora, Mayra, a una pausa. Y regresamos muy rápido, amigos. En unos minutitos. Calleja,
el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural, de manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país, que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Calleja y ese es nuestro objetivo. Veamos ahora el auge de China como una potencia universitaria global. Es indiscutible que Estados Unidos ha frenado, y ustedes lo van a ver en el video, las posibilidades de desarrollo y mantenimiento de esos estudiantes chinos en esas universidades a pesar de los altos precios que estos pagan. ¿Y qué han hecho los chinos? Los estudiantes son muy inteligentes, por supuesto, han redireccionado sus estudios al propio país. Veamos. Hoy en día múltiples países compiten alrededor del mundo no solo por la exportación e importación de bienes y servicios. El mundo nunca ha estado tan abierto a una multipolarización y gracias a esto millones de personas han obtenido la oportunidad de visitar otros países. Las dos más grandes superpotencias del mundo de hoy, Estados Unidos y China, compiten en prácticamente todos los ámbitos, en el tema económico, en el área militar, en el área tecnológica, diplomática y también en la educación. La transformación económica de China de ser un país exportador a ser hoy un país que está sobre todo privilegiando el consumo interno ha pasado forzosamente por educar a la población china. En la década de los 80, China tenía una tasa de alfabetización de cerca de un 79%, hoy en día está al 99%. La revolución educativa china ha sido uno de los proyectos educativos más grandes en la historia de la humanidad. Desde 1998, China ha invertido masivamente en la educación, casi triplicando la proporción del PIB que se le dedica. En la década anterior, la cantidad de universidades en China se ha duplicado y la cantidad de estudiantes se ha quintuplicado. Esta revolución ha causado un gran cambio en la distribución de la población mundial de graduados en la universidad. Durante décadas, los Estados Unidos tuvieron la mayor proporción de personas que asisten a la universidad. Ellos dominaron el mercado de graduados por muchísimo tiempo. Como evidencia de esta antigua supremacía, entre las personas de 55 a 64 años de edad, casi un tercio de todos los graduados en las principales economías del mundo son estadounidenses. Pero eso está cambiando rápidamente entre las generaciones más jóvenes. En términos de producción de graduados, China ya ha superado a los Estados Unidos y a los sistemas universitarios combinados de los países de la Unión Europea. Hoy veremos la amplitud de la educación china, la importancia de los chinos en el mundo, así como la pregunta si Estados Unidos podría eventualmente ser supuesto como principal potencia educativa del planeta. Eso es lo que veremos el día de hoy. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Hoy el problema de la deuda estudiantil en Estados Unidos es tan grande que esta misma acumula más de $1 billón. Sí, escucharon bien, $1 billón. Eso sería prácticamente lo mismo que el PIB de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú juntos. En muchas partes de Estados Unidos, las universidades públicas pueden costar fácilmente entre $25,000 a $30,000 por año y las privadas pueden costar muchísimo más, lo que ha causado que prácticamente ningún estudiante universitario pueda cursar su carrera sin ya sea pedir un préstamo o ayuda de su familia. Incluso para muchos estudiantes estadounidenses les ha sido imposible atender a la universidad, pero curiosamente hay muchos estudiantes extranjeros que sí están dispuestos. De hecho, la mayoría de estudiantes extranjeros que estudian en Estados Unidos pagan mucho más que un estudiante estadounidense promedio. Un extranjero podría pagar fácilmente entre unos $45,000 o $60,000 solo por un año de educación, esto sacando de cuenta todos los costos de vivir y demás. ¿Quién podría pagar sumas tan elevadas de dinero, además sin la posibilidad de trabajar, ya que en Estados Unidos no se permite a los estudiantes extranjeros trabajar? La respuesta es que la mayoría de estudiantes extranjeros en Estados Unidos no vienen de países ricos como los conocemos, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Japón, Australia y demás. Estados Unidos tiene la mayor población de estudiantes extranjeros en el mundo, superando más de 1 millón. La gran inmensa mayoría de estudiantes extranjeros en Estados Unidos son de China, que cuenta con más de 360,000 estudiantes chinos en el país.
solo seguido de la India, con cerca de 200.000 estudiantes. Solo entre estos dos países ya se llevan más del 40% de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Con China llevándose un 32 a 35% de la torta, China ya se ha convertido en uno de los mayores exportadores de estudiantes en el mundo. En Francia, los chinos ya son el tercer grupo de estudiantes más grandes, únicamente después de los argelinos y marroquíes. La misma situación se refleja en muchos países europeos. En Alemania ya ocuparon el primer lugar en el ranking. En Australia, China es también el primer país con más estudiantes extranjeros. Esta tendencia no es una casualidad. El enriquecimiento precipitado de China ha hecho que muchas familias adineradas del país asiático no duden en mandar a sus hijos a estudiar en el extranjero, sobre todo a potencias educativas ya establecidas como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Australia. No es de extrañar que la élite china envíe a sus hijos a estos países e incluso a las universidades más élites del planeta. La hija, por ejemplo, del presidente chino, Xi Jinping, estudió en Harvard. En el caso específico de Estados Unidos, donde las tasas de matriculación pueden superar fácilmente los $50.000 por año, incluyendo todos los costos, $70.000 por año para un estudiante chino o extranjero. En realidad, los estudiantes chinos representan un 33% de los estudiantes extranjeros, pero apenas solo 1.24% del total de estudiantes matriculados en los Estados Unidos. Un artículo este año declaró que los estudiantes chinos contribuyeron más de $22.000 millones a la economía de Estados Unidos, sobre todo pagando las tasas de matriculación. Las universidades con dificultades financieras están reclutando activamente estudiantes extranjeros, y el número de estudiantes extranjeros en primer año en los estados casi se ha triplicado desde la recesión del 2008. El aumento de los ingresos de China ha sido un factor clave en la matriculación de nuevos estudiantes chinos. Países como Francia ya han tomado pasos incluso para obtener algún beneficio económico producto de la inmensa mayoría de estudiantes chinos en el país. La educación superior en Francia es gratuita para los estudiantes franceses y extranjeros, o bueno, lo era. A partir de este año, todos los estudiantes extranjeros fuera de la Unión Europea deberán pagar entre unos 3.000 a 4.000 euros por año. Esta medida está diseñada prácticamente para hacer dos cosas. La primera es aumentar los ingresos de las universidades francesas por el incremento cada vez mayor de estudiantes chinos con mayor poder adquisitivo, y también de reducir la cantidad de estudiantes que vienen del África, que actualmente representan un 45% de los estudiantes extranjeros y que tienen sobre todo la facilidad de la lengua para venir a Francia. El ingreso masivo de estudiantes chinos ha rellenado las arcas de las universidades públicas y privadas en Estados Unidos. Esto ha motivado que universidades de la Ivy League, la élite de las universidades americanas, abrieran varios campus en la China continental. China ha hecho lo mismo, pero no con sus universidades, pero con los institutos Confucios alrededor del mundo, expandiendo y dando a conocer el idioma y la cultura china. Este intercambio educativo y cultural se vio con buenos ojos durante la última década, nadie realmente se oponía. Pero durante los últimos años, producto de las tensiones más grandes entre Washington y Beijing, sumado además a la guerra comercial y la disputa tecnológica entre los dos gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China, Apple y Huawei, sumado al intento de la Casa Blanca de parar a toda costa la difusión y expansión de la tecnología china, ha pasado factura a las relaciones y el sentimiento de los estudiantes chinos en Estados Unidos. Washington sospecha que el gobierno chino está utilizando su patrocinio de los institutos Confucio para promover la propaganda pro-China en los campus de Estados Unidos. En Estados Unidos, Australia y otros países también se han puesto inquietudes acerca de si los estudiantes e investigadores chinos, algunos de los cuales aparentemente ocultan vínculos estrechos con el ejército chino y el Partido Comunista, están utilizando su acceso a los laboratorios y centros de investigación para robar propiedad intelectual o patentes. En junio del año pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acortó la duración de las visas de 5 años a 1 año para estudiantes chinos graduados que estudiaban aviación, robótica y manufactura avanzada. Funcionarios de Estados Unidos también dijeron que el objetivo era reducir el riesgo de espionaje y robo de propiedad intelectual en varias áreas vitales para la seguridad nacional. Pero ahora la administración de Trump está considerando incluso ser más dura, sometiendo a los estudiantes chinos a una investigación adicional antes de asistir a una escuela en los Estados Unidos, es decir, endurecer aún más el proceso de visas. El gobierno chino ha insistido repetidamente que Washington está psicoseado y ha exagerado el problema por razones políticas. Uno de los objetivos atacados del gobierno de los Estados Unidos ya fueron los institutos Confucios, los centros lingüísticos y culturales financiados por el gobierno chino, presentes en unos 100 campus estadounidenses. Los federales han acusado a los centros de ser centros de espionaje y armas de propaganda del gobierno chino, y han presionado para que se registren como agentes extranjeros. Un proyecto de ley de gastos de defensa promulgado el verano pasado prohibió a las universidades con institutos Confucio utilizar fondos federales para la capacitación en idioma chino. En el último año, más de media docena de universidades han anunciado que cerrarán los institutos Confucio. Una de las más recientes fue la Universidad de Rhode Island, que vinculó directamente la decisión de cerrar el instituto Confucio por represalias de no recibir más dinero federal de Washington. En el año 2006 había unos 10.000 estudiantes chinos graduados de las universidades americanas a nivel de pregrado. En el año 2016 son más de 140.000 chinos graduados de pregrado en Estados Unidos, más de 10 veces,
Pero a partir del año 2017 comenzó una tendencia negativa. El número de estudiantes chinos empezó a decaer por primera vez en más de 2 décadas. La razón es muy clara y obvia. La actitud de la Casa Blanca y la retórica anti-China ha provocado que muchos chinos regresen a su país luego de sus estudios, o en algunos casos, algunos lo hacen interrumpiendo sus estudios. El ambiente estudiantil se ha degradado. En algunas universidades como las de Oregon e Illinois se ha visto una disminución significativa en la inscripción de estudiantes chinos el anterior año. Las familias chinas adineradas todavía siguen mirando a los Estados Unidos como un lugar donde sacar un título académico garantiza un buen futuro laboral, ya sea en Estados Unidos o en China. Pero también son cada vez más los chinos que prefieren quedarse en el país ante este clima de hostilidad, aunque el esfuerzo para quedarse es mucho más significativo. China ya es el cuarto país del mundo con 40 universidades dentro de las mejores 500 universidades del planeta. Así, superó el último año a Francia, que tiene 35 universidades dentro de las mejores 500 del mundo. China es solo superada por Estados Unidos, que está a la cabeza, seguida de Reino Unido y después Alemania. De hecho, se podría decir que China tendría un nivel académico superior al de Estados Unidos. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, eso se verifica con el último informe PISA, que se realizó en 2015, que son un resultado de pruebas académicas basadas en la capacidad matemática, lectora y de análisis de los estudiantes. Los últimos informes de PISA se realizaron hace ya 4 años y se espera que a finales de este año se revelen los actuales. Pero por el momento podemos ver este informe. Podemos notar que China se ubica en el 10º lugar en lo que concierne a la puntuación máxima, por encima de países como Alemania, Países Bajos o incluso Australia. El territorio de Hong Kong, aún no incorporado totalmente a China, es el segundo país del mundo que mayor puntaje obtuvo en el estudio, solo superado, claro, por Singapur. Ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia, ni incluso Suecia obtuvieron un puntaje superior a 500 puntos, lo que les colocaría dentro del rango amarillo de países que pueden observar. La educación se ha vuelto algo tan primordial en China que, por ejemplo, el examen de acceso a la universidad llamado Gaokao es tan difícil que los adolescentes se preparan prácticamente toda su vida para el examen, sobre todo desde que tienen 13 años. El examen, que dura más de 2 días enteros durante más de 12 horas seguidas, definirá la universidad y a la facultad a la que irán los estudiantes chinos, lo que marcará su futuro. En 2014 un 75% de los estudiantes chinos aprobaron, pero solo un 3% fue a parar a las mejores universidades del país. Donde te encuentren copiando te pueden mandar hasta 7 años en prisión. Tan sencillo como eso. En 2014 se estimó que un 90% de los suicidios de adolescentes tuvieron que ver con la ansiedad que generó esta prueba, llamada la más difícil del planeta. A los más brillantes, como múltiples países del planeta, China les da la oportunidad de estudiar en el extranjero, ya sean posgrados o doctorados, sobre todo en lo que son ciencias exactas, siendo una de las condiciones volver al país para poder aplicar lo aprendido y evitar así una fuga de cerebros. Así, la unidad de inteligencia del periódico británico The Economist predice que China tendrá el mayor número de graduados en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática del mundo en 2030, sobrepasando a los Estados Unidos. Mientras tanto, China continúa enviando más estudiantes al extranjero que cualquier otro país del mundo. Según la UNESCO, más de 1 millón de estudiantes chinos estudian actualmente en el extranjero, y se espera que el número continúe creciendo en los próximos años. Para muchos en China, la educación y la experiencia profesionales occidentales siguen siendo importantes seguros contra el desempleo. Pero lo que es claro es que China le está arrebatando cada vez más el protagonismo a los Estados Unidos en lo que concierne a la educación. Ya la superan los informes de rendimiento académico, como lo muestra el informe PISA. China ya ha desbancado a Francia como la cuarta nación con las mejores universidades del mundo, y al ritmo actual se esperaría que lograse superar a Alemania en los próximos años. La eterna rivalidad de las dos grandes superpotencias ya no es solo económica y militar, es también educativa, y ahora Estados Unidos tiene a alguien que le pisa los talones. Espero que te haya gustado el video. Veamos este nuevo video, que es sobre la Universidad de Tsinghua, destacada, reconocida, apreciada en el mundo entero por todos los especialistas que allí han estado y los que conocen de su historia y evolución. Tienen una matrícula de 116 países participando en esa universidad con estudiantes que tienen diversos intereses, desde posgrados, maestrías, asistir a conferencias. Veamos. Located in northwest Beijing, Tsinghua University has over 100 years of history. It was established as a preparatory school for students who were sent by the government to study in the U.S. The campus was originally the former site of the Qing Dynasty's imperial gardens. It was listed as one of the world's most beautiful campuses. Tsinghua University is where East meets West. International students come from 116 countries around the world.
In Tsinghua, students have the opportunity to collaborate with renowned professors in various disciplines attend talks and lectures of the world's most influential leaders and scholars. And enjoy the extensive learning resources on campus. Chinese culture is deeply rooted in Tsinghua's education environment. Tsinghua provides opportunities for students to pursue and discover their passions. Sports is an exceptional tradition in Tsinghua. And the art and cultural life is enriching. Tsinghua University Art Museum showcases the fusion between art and science. This is where you can have discussions with the world-class scientists. In Tsinghua University, we strive for innovation and research excellence. Tsinghua University encourages innovative solutions to present issues that face mankind. Tsinghua has changed the lives of many. With the motto of self-improvement and social responsibility, the Tsinghua community continues to dedicate itself to the development of China and the world, with wisdom and strength in various fields. Hi there, I'm Dong Woming. I'm a student in finance in Tsinghua University. I got my bachelor degree in journalism and communication also here in Tsinghua. Like staying in Tsinghua for 5 years, I really enjoy my life here. My name is Alex Berner. I graduated from MIT and now I'm studying for my master's degree here at Tsinghua University. I had the opportunity to live, learn, and grow to prepare myself as a global citizen ready to tackle the challenges of the 21st century. La Universidad de Tsinghua es una de las universidades mejor catalogadas a nivel mundial. Tiene un alto nivel científico. Nosotros aquí en República Dominicana recibimos hace unos pocos meses una amplia delegación de doctores de esa universidad y de estudiantes de doctorado de esa universidad. Y verdaderamente pudimos apreciar el alto nivel científico y tecnológico que en la misma que proyecta la misma y le da la fama que tiene. Así es. Pasemos ahora a una pausa y nos vemos en unos segundos. Veamos ahora el video Shanghai Wushu World. Es la presentación de la primera ganadora de la exhibición de artes marciales. Veamos.
He's from the province of Hebei in North China. So we're expecting another strong performance, this especially being their home territory. Correct, and of course, the birthplace of Wushu being in China, they tend to send out some of the strongest athletes to represent the country in World Wushu Championships. Here she preps for her first difficulty, front jump kick, with a full 540 degree jump. Outside into a split. Arena number 1, number 21004 athletes final score is 9.343. 1号场地45003号选手入场。Arena number 1, number She's coming for her next 4503 jump. athletes please march. 非常稳，腾空飞脚接单腿独立。动作的突变很干净。对，没有任何拖泥带水的这种情况发生啊。后插腿低式平衡，这是一个 B 级难度。看这样的运动员在场上演练的时候，是一种赏心悦目的感觉。非常漂亮。对，这个随着不断的对他的历练，他也是越加的成熟。波澜不惊的感觉，非常啊，非常棒，非常棒，非常棒啊！非常棒的演出啊！请1号场地2805号选手入场。Arena number 1, 看一看裁判的分数啊。 athlete, please march in. Front jump kick, then the outside jump kick with an additional half turn. The final score 9.71. Number 29008 athletes final score Full is A and C 9.71. score. That makes her combined B score 3.710. Arena number 2, number 15. ，China es bien conocida por la gran práctica masiva, la gran popularidad de especialmente Kung Fu, pero también de otras modalidades de las artes marciales. Yo he visto en los campos universitarios allá en China masivamente hombres y mujeres jóvenes de ambos sexos practicando artes marciales.
Entonces, Mayra, ahora vamos a tu reflexión de Confucio. Ay, sí, me encanta. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Cierto. Como siempre. Muchas gracias, Como siempre, amigos, para por bien. habernos recibido una vez más. Y espérenos, el próximo domingo de nuevo a las 4 le traemos alguna oferta. Siempre intentamos que sea atractivas. Nos vemos aquí el próximo domingo, sí, a las 4 de la tarde, desde este canal 19 de Cinevisión. Los esperamos. Hasta entonces.